Estudió en París, hablaba francés con fluidez y al regresar a su país decidió exterminar a cualquier persona que pareciera inteligente. Incluso si usabas anteojos, ya eras un objetivo. Antes de convertirse en uno de los dictadores más crueles del siglo XX, Pol Pot era un joven aparentemente normal. En 1949 se fue a estudiar ingeniería eléctrica a Francia con una beca. Allí se sumergió en el marxismo y se acercó a grupos comunistas radicales. Pero al regresar a Camboya, su visión de la revolución tomó un rumbo sombrío. Antes de continuar, solo comprueba tu suscripción y deja un me gusta en el video, así no te perderás más historias increíbles como esta. El hombre que vivía en bibliotecas y leía sobre política europea decidió que el conocimiento era demasiado peligroso para su pueblo. Cuando asumió el poder, declaró la guerra a la educación formal. Profesores, científicos, abogados, artistas, todos fueron perseguidos. Y lo más insano, si alguien llevaba gafas, podía ser ejecutado sumariamente, ya que se consideraba un signo de intelectualidad burguesa. Miles de personas fueron llevadas a centros de tortura y luego ejecutadas simplemente por saber leer, por tener un título o incluso por hablar un idioma extranjero. Pol Pot no quería ciudadanos pensantes, quería obediencia ciega. Y eso fue solo el comienzo de uno de los periodos más brutales de la historia moderna. Cuando Pol Pot y los Khmeres Rojos tomaron el poder en 1975, prometieron un paraíso socialista, pero lo que entregaron fue uno de los mayores genocidios del siglo. En solo 3 años y 8 meses, alrededor de 2 millones de camboyanos fueron asesinados. De una población de 8 millones, esto significa que 1 de cada 4 personas fue exterminada. Las muertes no solo se produjeron por las armas. Pol Pot mató en silencio. Hambre, enfermedades sin tratar, trabajos forzados, colapsos mentales. Familias enteras desaparecieron sin dejar rastro. Niños, ancianos, mujeres embarazadas. Nadie se salvó. Y si crees que bastaba con permanecer callado para sobrevivir, piénsalo de nuevo. Había interrogatorios demenciales en los que preguntas como ¿qué hacías antes de la revolución? Podían suponer una sentencia de muerte. Cualquiera que tuviera una profesión relacionada con la élite intelectual, ya fuera urbana o religiosa, era automáticamente sospechoso de traición. Un error en tus palabras podía llevarte directamente a los campos de exterminio. Pol Pot no quería corregir al país, quería borrarlo y reconstruirlo desde cero, como si el antiguo Camboya nunca hubiera existido. Pol Pot creía que Camboya solo podría ser pura si volvía a sus orígenes rurales. Por eso, una de las primeras medidas de su régimen fue vaciar todas las ciudades, por la fuerza. En pocos días, millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y caminar kilómetros hasta el campo, llevando solo lo que podían cargar. El objetivo: transformar todo el país en un inmenso campo agrícola, donde todos serían trabajadores rurales. Se abolieron las profesiones, el dinero perdió su valor, se prohibió la religión, se vaciaron los hospitales, se perseguía a los médicos e incluso el uso de medicamentos occidentales se consideraba traición. La utopía agraria de Pol Pot era, en práctica, un sistema de esclavitud. Las personas eran obligadas a trabajar hasta 18 horas al día bajo un sol abrasador, a menudo con poca o ninguna comida. Quienes se quejaban, se desmayaban o intentaban huir, eran ejecutados allí mismo. La comida se convirtió en un arma política. Los campesinos, hambrientos, tenían que fingir que eran felices o se les acusaba de sabotaje. Y todo ello en nombre de un sueño enfermizo de crear una nueva civilización desde cero, una en la que solo él decidía quién merecía vivir. Pol Pot dirigió uno de los regímenes más crueles de la historia moderna, y sin embargo, nunca fue juzgado. Nunca pasó un solo día en prisión. Tras ser derrocado en 1979, huyó a las selvas y siguió liderando guerrillas durante casi 20 años. Mientras el mundo comenzaba a conocer los horrores del régimen del Khmer Rojo, él seguía protegido por sus aliados y por algunos gobiernos extranjeros que lo veían como una pieza útil en la Guerra Fría. Pol Pot murió en 1998, supuestamente de un ataque al corazón, mientras dormía en una sencilla cabaña en medio de la selva, sin pedir perdón,
sin mostrar arrepentimiento. Muchos de los que sobrevivieron a su régimen siguen sufriendo traumas hasta hoy. Familias destruidas, recuerdos borrados, cicatrices que nunca se cerrarán por completo. La justicia nunca llegó para Pol Pot, pero la historia no lo ha olvidado. Si esta historia te ha impactado, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite conocerla. Y si quieres ver más historias impactantes como esta, suscríbete al canal.